Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Guillermo Villamizar, director de la Fundación Colombiana Libre de Asbesto FUNCLAS, quien ha buscado incidir en las diferentes instancias que participan de las problemáticas del asbesto en Colombia. Instituciones del Estado como ministerios, componente político en el Senado de la República, medios de comunicación, academia, investigación y relaciones internacionales. El doctor Guillermo nos hablará sobre escenarios post-prohibición del asbesto en Colombia, Ley 1968 del 2019. Muchas gracias. Antes de mi presentación, quiero extender un agradecimiento muy caluroso a Yvonne Waterman, directora de la Fundación Asbestos Forest Foundation, y sin ella hubiera sido imposible contar con el excelente nivel de invitados internacionales que tenemos para estas conferencias. Gracias, Yvonne. Vamos a revisar entonces qué ha pasado con la Ley 1968-2019 que prohibió el asbesto en Colombia. Ya sabemos, pues tenemos una ley, como bien lo explicó la doctora Nadia Oblel, fueron grandes procesos, diferentes procesos largos para conseguir finalmente la prohibición del asbesto en Colombia. A mí alguien sabiamente me dijo, el presidente del Colegio Médico Colombiano en algún momento me dijo, tengan cuidado porque una cosa es conseguir la aprobación de la ley y otra cosa es la regulación de la ley. Y entre el proceso de aprobación y la regulación pueden pasar muchísimas cosas, incluso que sean contrarias a la ley, al espíritu de las leyes que se aprueban en el Congreso. Voy a destacar algunos hitos, lo llaman así, unos aspectos importantes que contiene la Ley 1968-2019. Uno es el artículo 3, Política Pública para Sustitución de Asbesto. Este es un tema muy importante. Hablar de sustitución de asbesto es algo como idealista, más bien deberíamos de decir que tenemos que desarrollar una política pública para la gestión y disposición final del asbesto instalado y sus residuos. En el marco de esta política pública ha surgido un tema que considero casi que definitivo en este tema, la clasificación de los residuos de asbesto. El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación considera que los desechos que tengan como constituyentes polvo y fibras de asbesto son peligrosos. Artículo 1, anexo 1, ítem Y36, por lo que deben estar sujetos a control estricto. El artículo 11 de la ley dice deber de reglamentación y en su parágrafo dice con claridad que el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Trabajo deberán desarrollar campañas de divulgación y promoción de manejo adecuado del asbesto instalado y su tratamiento como desecho peligroso, de conformidad con el decreto 4741 de 2005. En el artículo 5 del decreto 4741, los residuos o desechos incluidos en el anexo 1 y el anexo 2 del decreto se consideran residuos peligrosos. De nuevo aparece el asbesto en el anexo 1 bajo la denominación Y36. Algunos sectores afirman que la condición de polvo y fibra solo se refiere al asbesto no friable, pero el artículo 1, anexo 1 y el ítem Y36 no se pueden interpretar de manera aislada. La clasificación final de los residuos de asbesto debe contar con la posición oficial del Ministerio de Salud, porque, como lo demuestran estudios del impacto en salud que tenemos, las enfermedades relacionadas con el asbesto, al invertir en programas de remoción de asbesto, por ejemplo, en el Reino Unido, y aquí nos acompaña Liz Darlison, quien conoce bastante de este tema. En el Reino Unido las investigaciones dicen que cada libra esterlina invertida en remoción significa ahorrar 3 libras esterlinas en atención de enfermedades relacionadas con el asbesto, especialmente el mesotelioma. La normativa actual en el Reino Unido recomienda que los materiales que contienen asbesto y que están en buen estado, bien protegidos y con pocas probabilidades de ser alterados,
deben ser dejados en las edificaciones sin ningún plan de gestión para su disposición final. Sin embargo, esta política de espera a que los materiales se deterioren antes de retirarlos no es sostenible a largo plazo, dice un informe elaborado por el Centro de Investigación con sede en la Universidad de Sheffield, financiado por la organización benéfica Mesotelioma UK. Sigamos, artículo 4, títulos para la explotación de asbesto. Este es un tema muy importante que ya abordamos más adelante. Es interesante ese esfuerzo que hizo la ley para considerar este tipo de asuntos de la minería de asbesto en Colombia. Pero vamos a mirar más adelante qué ha pasado con este tema. Artículo 12, uno muy importante. La ruta de atención integral para personas expuestas al asbesto, que cuenta con un complemento en el parágrafo 2 del artículo 3, que habla sobre la identificación y vigilancia de la población expuesta por un periodo de 20 años. Aunque fueron cortos esos 20 años, son 20 años los que quedaron en la ley. En cuanto a la identificación y monitoreo a la salud de los trabajadores por un periodo de umbral de 20 años, acompañado del diseño de una ruta de atención integral para personas expuestas al asbesto a cargo del Ministerio de Salud, las cosas no dejan de ser preocupantes. Las RIAs para asbestos, publicada por el Ministerio de Salud colombiano mediante el decreto 0221 del 15 de febrero de 2023, al determinar las intervenciones para la identificación y diagnóstico de la enfermedad relacionada con el asbesto, plantea dos tipos de intervenciones, colectivas e individuales, que merecen ser discutidas a profundidad y así examinar dichas intervenciones a la luz de la evidencia clínica y literaria, revisión sistemática u opiniones de expertos cualificados. Para la intervención individual se dan dos niveles que corresponden al componente primario y al complementario. La intervención colectiva, si se quiere hacer una adecuada identificación y seguimiento de esta población, debe emplear un mismo estándar para los dos casos, es decir, tanto para el colectivo como para el individual en el componente primario, sin condicionar la intervención colectiva exclusivamente en el nivel pedagógico. El anexo técnico de las RIAs para asbesto contiene un cuestionario para caracterización de posible exposición a fibras de asbesto, que puede cumplir este objetivo como herramienta de ingreso a las RIAs para asbesto en las dos atenciones. Sin embargo, se recomiendan algunos ajustes por parte de un comité de expertos al mencionado cuestionario. El déficit de personal entrenado en técnica hilo para lectura de radiografías de tórax en la fase de atención primaria puede generar enormes barreras de acceso a la ruta integral de atención para personas expuestas al asbesto. Por lo tanto, esta es una tarea que deben afrontar, que debe abordar la atención complementaria integrada por neumólogos, radiólogos, salubristas ocupacionales y medicina del trabajo. Dadas las condiciones del país, contar con centros de referencia para el diagnóstico sería lo mejor. De una parte, para el diagnóstico de la enfermedad no maligna por exposición al asbesto y si se hallan signos de evolución hacia eventos neoplásicos, escalar la atención a centros especializados en atención en cáncer. La recomendación de lectores B por parte de las RIAs al incorporar como documento de referencia la gatizo neumo debe ser abordada por el Ministerio de Salud de manera muy precisa. Se debe hacer un esfuerzo en formación de especialistas, tanto en técnica hilo como en lectores B, NIOS. Aquí el Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo tiene la palabra. La Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto, creo que la doctora Nadia Ablel comentó brevemente lo que está sucediendo con la comisión y no me voy a extender ahí, pero sí es preocupante los avances que está teniendo la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto.
Hay un punto muy importante, por ejemplo, el seguimiento que tiene que hacerle a estas medidas establecidas, el cumplimiento de la reglamentación de lo que está ordenando la Ley 1968-2019. Y un tema muy interesante, por ejemplo, es pedir el Programa Nacional de Eliminación de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto, el PENERA, a partir de estos documentos de referencia de OMS y OIT. En este documento hay un anexo que es muy importante que tiene que ver con el perfil nacional del asbesto. Quisiéramos ver avances en ese tema, pero no existen, y ese insumo es fundamental para el desarrollo de toda la política pública de asbesto en Colombia en un escenario de postprohibición. Es muy importante todo eso que está mencionado en las responsabilidades de esta comisión. Quisiéramos ver unos hechos, unos resultados mucho más claros en este punto, y no los estamos viendo quienes estamos observando este proceso desde afuera. Tenemos aquí... Esto es un tema que me parece muy importante para hablar. La resolución 007 de 2011 fue publicada en el año 2011, antes de la prohibición del asbesto en Colombia. Sin embargo, y como lo dice claramente el último artículo de la Ley 1968, lo mencionó la doctora Nadia Ablel, todos estos documentos anteriores a la Ley 1968, que son contrarios a la ley, deben ser derogados. Hasta el momento la resolución 007 de 2011 no ha sido derogada. Este es un llamado muy respetuoso al Ministerio de Salud, que tiene la responsabilidad en la 007 de 2011, para que trabaje al interior de la comisión y deroguemos esta norma y construyamos. Tenemos que sembrar sobre un campo que tenemos que despejar. Y todas estas leyes, todas estas normas, todas estas regulaciones anteriores a la 007 de 2011, con sabiduría alguien la llama con licencia para matar, la resolución 007 de 2011, todos estos instrumentos de política pública no pueden seguir siendo la base que nutre la nueva política pública después de que hemos prohibido el asbesto en Colombia. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. La resolución 007 debe ser derogada urgente. Y a partir de la construcción de un nuevo cuerpo de política pública, ahí empezamos a tocar estos temas de vigilancia, de minería y de política pública de asbesto instalado. Vamos a mirar qué resultados así evidentes existen en el tema de la normatización o regulación de la 1968. En el marco de sus competencias, el Ministerio de Minas y Energía expidió el decreto 402 del 16 de abril de 2021, mediante el cual se establecen disposiciones relacionadas con la prohibición de la importación y la exportación del asbesto en desarrollo de la Ley 1968. La siguiente es la tabla de partidas y subpartidas cobijadas por este decreto. El universo de productos que contienen asbesto sujetos a probable importación para el consumo interno colombiano excede esta tabla. Sería muy importante que el Ministerio de Minas y Energía haga un exhaustivo inventario de aquellos productos que circulan en el mercado internacional que contienen asbesto, que ingresan a Colombia, que no están siendo notificados y que obliga a la actualización de esta tabla. Esta tabla refleja información, y volviendo al tema de la minería, sobre el estado actual y la reconversión de los citados títulos mineros. Sin embargo, a la fecha, no existe una información pública y transparente que dé cuenta de las condiciones actuales con que se maneja la antigua mina de asbesto en el municipio de Campamento, en Antioquia. Por informaciones de prensa, se conoce que 2 años después de la prohibición del asbesto y ante la incertidumbre de los habitantes de Campamento, la gobernación de Antioquia anunció en febrero de 2021
la firma de un contrato de concesión por 30 años entre la Secretaría de Minas y la mina para pasar de producir crisotilo a producir silicato de magnesio, talco y materiales de construcción. Esto se ha desarrollado bajo el pomposo nombre o concepto de economía circular. Digo pomposo porque es un error. Los trabajadores siguen estando expuestos a los residuos de asbesto cuando van a extraer estos otros materiales. En Canadá se intentó hacer eso y la comunidad científica se opuso. Aquí tenemos expertos que nos pueden de pronto dar luces sobre este tema, pero la economía circular no aplica para tratar de manipular residuos de asbesto y extraer de ahí otro tipo de metales. Esta iniciativa merece ser estudiada bajo un criterio técnico que tenga en consideración los llamados que hace la ciencia sobre los peligros que representa la manipulación de los residuos de la minería de asbesto para extraer de ahí otras sustancias comercialmente útiles. Bueno, eso era lo que tenía para decirles sobre el escenario en que nos encontramos de posprohibición a partir de la Ley 1968 de 2019. Muchas gracias.